Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva clase. Para esta oportunidad les he traído el curso de razonamiento matemático. Si bien es cierto, habíamos dejado un pendiente en la anterior clase cuando estábamos trabajando lo que eran las sucesiones aritméticas y ahora nos tocaría trabajar las sucesiones geométricas. ¿Sí? Entonces el tema que les he propuesto hoy es en sí las sucesiones geométricas. Para empezar a trabajar, por favor, recordemos la anterior clase en la que nosotros teníamos que encontrar una forma general para nuestra sucesión y esta forma general se tenía que encontrar para cada sucesión que nos den, ¿sí? Pero ¿a partir de qué? A partir de otra fórmula general. A partir de otra fórmula general nosotros teníamos que encontrar otra forma general para que funcione, en este caso para que funcione en nuestra sucesión. Bien, entonces, sin más rodeos, nos vamos a la clase. Para empezar, primero tenemos que saber qué es una sucesión geométrica. ¿Ya? Vamos a hacer una comparación también con la sucesión aritmética para que no te estés enredando. En una sucesión geométrica, por favor, es aquella en la cual el cociente, ¿qué cosa es cociente? Es una división entre dos términos, otra vez, entre dos términos de esta sucesión que nos dan. Y esta debe ser constante, o sea que se debe repetir siempre. En una sucesión hemos visto esto, claro ejemplo acá. Por ejemplo, esta es una sucesión. ¿Cuándo me doy cuenta que es una sucesión geométrica y cuándo me doy cuenta que es una sucesión aritmética? Cuando es una sucesión aritmética yo tengo que restar dos términos, o sea, tengo que restar. ¿Qué quiere decir? Que yo debo restar un término y su anterior. Por ejemplo, en una sucesión aritmética sería 6 menos 3 y el término sería 3. Pero en cambio, en una sucesión geométrica ya también yo tengo que dividir. 6 entre 3 sería 2. Y ese resultado que me den se llama constante o también se le llama razón. ¿Y por qué constante? Porque tiene que repetirse en el siguiente, en el siguiente y en el siguiente. ¿Ya? Esa es la diferencia. Cuando nosotros estábamos trabajando en lo que era sucesiones aritméticas, nosotros teníamos que restar. O en su inversa también sumar, o sea, ver en cuánto está avanzando mi sucesión para encontrar una razón, ¿correcto? En cambio, en una sucesión geométrica hago lo mismo, pero ya no se suma ni se resta, sino se hace lo contrario, lo que sigue, que se hace, se multiplica o se divide, ¿ya? Para encontrar mi razón. Y con el ejemplo te vas a dar cuenta. Una fórmula general o forma general para hallar cualquier término de mi sucesión es de esta forma. ¿Ya? Acá está la relación, esta es la fórmula. A por R a la n menos 1. Esta es la forma general que me va a facilitar encontrar cualquier término de mi sucesión geométrica. ¿Se acuerdan que había una forma general para la sucesión aritmética? Para esta también hay otra, ¿ya? Para esta geométrica, que es esta. Entonces, vamos con lo que sigue. R, o sea, este valorcito de R, ¿qué cosa va a significar? Dice es el cociente, o sea, la división entre un término y su anterior y el anterior término. O sea, que yo voy a agarrar un término de mi sucesión y lo voy a dividir con el anterior y ese va a ser el valor de R. Ahora, N, dice, es el número de término deseado o el que queramos encontrar. Si bien es cierto, hay ejercicios en donde nos mantienen o nos dicen que tengamos que encontrar un cierto número o un cierto valor del término en una sucesión. Por ejemplo, nos piden hallar el término 20, el término 30, el término 10, el término 8, y nosotros si tenemos una sucesión, entonces no vamos a poder adivinarlas sin hacer una forma básica. Por ejemplo, llenar el cuaderno con la sucesión, por tanto, por tanto, por tanto. Simplemente encontramos una forma general y encontramos rápidamente el término. Para ello es que nos facilita encontrar esta forma general. Bien, A. Dice el valor de A, o sea, este valor de A se determina, o bueno, acá se obtiene del primer término. O sea, vamos a obtener del primer término. Acá yo quiero hacer un paréntesis y decirles que la A siempre va a ser el primer término.
o sea, el valor del primer término, siempre, ¿ya? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Ahora con los ejercicios, ¿sí? Vamos entonces, desde la anterior clase sabemos que cada número que está acá es un término. Este es el primer término, este es el segundo término, este es el tercer término, este es el cuarto y este es el quinto término. ¿Cuántos términos tiene mi sucesión? 5 términos, ¿no es cierto? Sí, 5. 1, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. 5 términos tiene mi sucesión. Entonces, vamos a sacar y vamos a encontrar su forma general de esta sucesión. ¿Ya? Nos dan una forma general y a partir de ella yo tengo que sacar una forma general para que sirva solamente para mi sucesión. Y tenemos que encontrar con pasos, ¿ya? Primero tenemos que encontrar, obviamente, los valores que se encuentran dentro de mi forma general. O sea, el valor de R, que es la razón. Valor de N, que ya sabes que es N. Y el valor de A, que se obtiene siempre del primer término. Entonces, a partir de ello vamos a encontrar los valores. Me ayudan todos, ¿ya? Vamos entonces con el siguiente. Tenemos paso 1, ¿ya? Paso 1. R, que es la razón. ¿Qué había sido R? Había sido el cociente. O sea, yo tengo que dividir un término entre su anterior. O simplemente ver y darme cuenta de cómo es que esta sucesión geométrica está avanzando. Recuerda que la sucesión geométrica siempre va a ir tanto en multiplicación como en división. ¿Ya? No va en suma ni resta. Mira, por ejemplo, tú me estás diciendo en tu cabecita, profesor, este va más 3, este va más 4, este va más 2, perdón, este va más 8, más 6, este va más 12, este va más 24. Sí, podría ser en una sucesión simple que yo te estaría pidiendo el siguiente número, pero nosotros tenemos que saber que esta sucesión no es constante, o sea, no tiene una razón constante. Tú me has dicho acá más 3, acá me estás diciendo más 6, acá me estás diciendo más 12 y acá me estás diciendo más 24. Acá era 3, 6, 12. Esa razón no es constante, por lo tanto, no puedo yo encontrar ahí mi fórmula. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo saber y diferenciar una sucesión aritmética de una sucesión geométrica. Y tiene que ser su razón constante. ¿Qué quiere decir? Que se tiene que repetir. ¿Y de qué forma? Hemos dicho que las geométricas siempre se hacen mediante divisiones o multiplicaciones. Entonces vamos a sacar rápido el término. 6 entre 3, ¿cuánto va a esta razón? Eso, profesor, 2. Ahora, también puede ser su inversa. 3 por 2, 6. Ahora, por 2, 12. Por 2, 24. Por 2, 48. Y así sucesivamente, ¿no es cierto? Estos 3 puntos suspensivos quiere decir que la sucesión continúa hasta el infinito. Entonces, acá ya hay una razón geométrica. ¿Qué quiere decir? Que se está usando una multiplicación para encontrar una razón constante. ¿Y esa razón constante cuál es? El número 2. O sea, eso se va a repetir siempre. Entonces ya hemos encontrado nuestra razón, que había sido el número 2. ¿Ya? Ahora tenemos que encontrar el siguiente valor, n. N, ¿qué había sido? Es el número de término deseado o el que queramos encontrar. Por ejemplo, siempre yo les recomiendo trabajar con el primer término. Esto es para encontrar el valor de A. Siempre trabajemos con el primer término. ¿Puedes trabajar con los demás? Sí, te va a salir. Pero yo recomiendo siempre trabajar con el primer término. ¿Ya? El primer término, entonces, es este. El primer término, si estoy trabajando con el primer término, entonces pondré 1, porque es primer término. Si yo trabajo con el segundo término, trabajaré con el 2. Si yo trabajo con el tercer término, trabajaré con el 3 y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, vamos. A, no sabemos el valor de A, entonces ponemos una interrogante. Y ahora lo resolvemos, ¿ya? Ahora lo resolvemos. Vamos entonces, para encontrar nuestra forma general. Si estamos usando el primer término, entonces yo tengo que igualar al primer término. Vamos. Reemplazo la fórmula. A, no sé el valor de A, por, significa, chicos, por favor, nuevamente recuerdo que este punto que está ahí significa multiplicación. Jamás están juntos, ¿ya? R, ya tengo el valor de R, que es 2. Ahora
n, que había sido ¿qué cosa? ¿Cuánto es n? El valor de 1 y menos 1, ¿verdad? Muy bien. Y esto yo tengo que igualar a ¿cuánto? ¿Por qué lo igualo? Porque estamos usando el primer término. Entonces, ¿a cuánto lo igualo? A 3. Si yo usaría el segundo término, pondría acá 2 y lo igualaría a 6. Si yo uso el tercer término, acá pondría 3 y uso el 12. Pero como estoy trabajando con el 1 y les he recomendado siempre trabajar con el primer término, entonces lo vamos a hacer así. Bien, ahora vamos por las jerarquías que ya saben. A por. Las jerarquías quiere decir que primero siempre se hacen las potencias, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer acá. 2 menos 1 menos 1, 0, profesor. Muy bien. Esto sigue igualándose a 3 porque es el primer término. Seguimos entonces. Acá tenemos A por... perdón, de frente no me vaya. A, tenemos acá que preguntarte algo. Bien, potencias. Recuerden la clase de quinto grado y recuerden las clases de cuarto grado, cuando trabajaban potencias. ¿Sí? Toda base que tiene un exponente 0, este número se llama base, ¿ya? Toda base que tiene un exponente 0 siempre es 1. O también se les ha enseñado a decir, todo número elevado a la 0 es 1, ¿verdad? Entonces, yo pondré 1, porque es su valor. 2 a la 0 es 1. Todo número, si yo pongo 1000 a la 0, sigue siendo 1. 1.588.624 a la 0 es 1, ¿correcto? Todo se reduce a 1, ¿sí? Bien, vayamos entonces a 3. Vamos, A por 1. Una gallina por 1 sigue siendo una gallina, ¿no es cierto? Entonces A tiene el valor de 3. Muy bien, entonces ya encontré mi valor. Entonces ya sé que esto vale. ¿Cuánto había valido? 3, profesor. Entonces a partir de ello ya puedo encontrar cualquier término de mi sucesión. Entonces, la forma general para esta sucesión, solamente para esta sucesión, es, ¿cuánto había sido? La A, ¿cuánto vale? Muy bien. Entonces lo pondremos 3. La R, ¿cuánto vale? 3 por 2 sería 6. En este caso, la N puede ser del término que desees. Si yo te digo hallar el término 10, entonces yo pondré el término 10. Hallar el término 50, te pondré 50. Pero en este caso me puedo poner cualquiera. Entonces voy a seguir poniendo n. Y este menos 1 que es igual. Entonces aquí está mi fórmula. Ahora, ¿te acuerdas que yo te decía siempre algo? En este caso, la A siempre va a ser el primer término. Entonces ya lo puedes utilizar. Ya no es necesario hacer esto. Simplemente tú pones el primer término. Pones el primer término. Luego pones, multiplicas por, ¿quién? La razón que siempre vas a encontrar, la razón había sido 2. Y luego pones el exponente n, que va a ser igual a cualquier término que nos dejen o nos quieran encontrar hallar. Y pones eso. Y al final este sería tu sucesión. O en este caso la fórmula general. Y esto lo puedes convertir en un cuadrito si tú quieres. Solo si quieres, que es lo mismo que acá. Bueno, mejor no así, sino te voy a dar un ejemplo más sencillo para que podamos encontrar el primer término. Ya, muy bien. Entonces, a partir de ello que has encontrado ya tu fórmula general, esta fórmula general te va a servir ¿para qué? Para encontrar cualquier término solamente de esta sucesión. Por ejemplo, yo quiero encontrar el término... ¿Qué término? Vayamos un ejemplo. 1, 2, 3. El término 6, el que sigue, ¿ya? El que sigue. ¿Qué número seguirá? Automáticamente tú multiplicarás por 2 y sabrás cuánto sigue, ¿no es cierto? Será 96, creo. Sí, aproximadamente 96, ¿no es cierto? 96. Pero lo vamos a hacer con nuestra fórmula general.
Entonces, esta fórmula general sirve para encontrar cualquier término de mi sucesión. Entonces, vayamos, acá pongo ejercicio, y nos vamos a encontrar ahí. Vamos, el término. Entonces, usamos nuestra fórmula que ya hemos encontrado, que nos sirve para cualquier término de esta sucesión. Entonces, yo pongo 3 por 2. Vayamos, n. N había significado el número de término deseado. Como les he dicho, ¿qué término vamos a trabajar? El sexto término. ¿Por qué? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. El siguiente he dicho, ¿no es cierto? El sexto término. Entonces utilizo el número 6. Menos, ¿cuánto? La fórmula dice menos 1. ¿Verdad? Acá está, menos 1. N es el término que yo quiero encontrar. Entonces vayamos. Esto es igual ¿a cuánto? 3 por 2, 6 menos 1, 5. Y sigo trabajando. Esto sería 3, 2 a la quinta es 32. Vamos. Ahora ya te pregunto, 3 por 32 es 96. Y ese viene a ser mi resultado. ¿Sí? ¿Te has dado cuenta? 96. Y tú también lo podrías haber hecho automáticamente por 2, que saldría 96. Sin embargo, recuerda bien que no te van a pedir siempre el sexto término. Te pueden pedir el 20avo, el término 50, el término 32, el término 17. Entonces, para eso necesitamos sacar siempre nuestra fórmula general. ¿Ya? Bien, me traslado al otro lado para empezar a trabajar el siguiente ejemplo que también te pueden plantear. Vamos entonces, tenemos en el siguiente, dice, ejemplo número 2, calcular el término de la sucesión geométrica. ¿Qué término? El término 10, ¿no es cierto? El término 10. Acá está el término 10. Vamos entonces. Para ello nos han pedido estos datos. ¿Qué datos son? El 9, 27, 81, 243. Y si tú te estás dando cuenta acá, ya tienes que saber de cuánto en cuánto está yendo mi sucesión geométrica. ¿Qué quiere decir? Que debe haber una multiplicación que debe ser constante, o en este caso una división que debe ser constante. Vamos entonces. 27 entre 9, 3. 81 entre 27, 3. 243 entre 81, 3. O si no, al revés. 9 por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Y por 3, y por 3, y por 3, yo voy a continuar trabajando. Entonces, acá si te has dado cuenta, es por 3, por 3, por 3, y así sucesivamente. ¿Correcto? Y cada número es un término. Primer término, segundo término, tercer término, cuarto término. ¿Ya? Ahora vamos. Esta es nuestra fórmula general, ¿correcto? Esta es nuestra fórmula general. A por R a la n menos 1. Pero esto lo tenemos que transformar a una regla general captada o, en este caso, encontrada por nosotros con estos datos. Para que sirva solamente para mi sucesión. ¿Ya? Vamos entonces el valor de R. El valor de R había sido ¿qué cosa? Es el cociente, o sea, la división entre un término entre el anterior. O también le podemos llamar en sí de cuánto en cuánto es lo que está yendo mi razón constante. En este hemos encontrado por 3, ¿no es cierto? Entonces, había sido 3, profesor. Entonces, yo pondré 3. ¿Ya? Ahora, N, hemos dicho que podemos trabajarlo con cualquier término, ¿no es cierto? Puedes trabajar con el primer término, con el segundo, con el tercero. ¿Ya? Ahora, como vamos a trabajar, les he dicho, podemos trabajar con el primero o simplemente de frente con el término 10. ¿Qué nos están pidiendo? Término 10, ¿no es cierto? ¿Dónde está el término? Ahí está el término 10. Nos están pidiendo el término 10. ¿Ya está? Ahora yo te pregunto, acá A, ¿qué valor le voy a poner, profesor? Ojo, este truquito te voy a enseñar. Le vas a poner el primer término. Nada más. ¿Te acuerdas que acá A hemos llegado a sacar 3? ¿Y no es el primer término? Sí es el primer término.
Entonces, acá el truquito que te digo, A siempre va a valer el primer término de mi sucesión geométrica. Por lo tanto, va a ser 9, ¿correcto? ¿Sí? ¿Has entendido? Bien, siempre le vas a poner el primer término. Ya no vas a necesitar estar haciendo todo esto para encontrar el valor, sino simplemente por lógica vas a decir, A va a valer el primer término, profesor, de cualquier sucesión geométrica. N va a valer el término que siempre me piden hallar. Puede ser el término 50, el término 10, el término 20. En este caso nos han pedido el término 10. Pongo el término 10. La razón va a ser siempre de cuánto en cuánto está yendo mi sucesión constante, ¿no es cierto? Y esta razón tiene que ser constante. No puede ser por 3, por 4, por 5, sino tiene que ser por 3, por 3, por 3, por 3. ¿Qué pasa cuando hay una sucesión diferente a esa? Ya vamos a tener que trabajarla posterior. Bien, ya tengo mis valores, entonces la fórmula general para sacar había sido ¿qué cosa? A vale 3, A vale 9 por 3, n menos 1. Recuerda que n siempre va a valer el término que nos estén pidiendo. Ojo, siempre esta es una multiplicación, acá hay un puntito, ¿no es cierto? Que significa multiplicación. Jamás están juntos, recuérdalo, ¿ya? Bien, rapidito terminamos entonces. Esta es mi nueva fórmula. Entonces, a partir de ello, yo voy a sacar el término 10. Acá está el término 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos términos te faltarán, cierto? Vamos entonces rapidísimo a sacar este término. Vamos, 3 a la n menos 1. Entonces vamos a solamente reemplazar. 9 por 3, n que vale 10 menos 1. ¿Ya? N menos 1. Vamos entonces a sacar rapidísimo esto. Recuerda que ya tienes que saber multiplicar, dividir, esas cosas, ¿no es cierto? Ya estamos en sexto grado. Bien, vamos entonces ahora a sacar 10 menos 1. Seguimos trabajando 9 a la 10 menos 1, que sería 9, ¿correcto? Ahora, según la jerarquía, primero se hacen las potencias y luego ya las multiplicaciones. Entonces tenemos que hacer 3 a la 9, o sea, 3 a la 9. ¿Esto qué quiere decir? Que el número pequeño que está de potencia tiene que interferir de cuántas veces yo voy a multiplicar el número 3. ¿Cuántas veces voy a multiplicar el número 3? 9 veces. Les han enseñado a hacer esto. 3 por 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 3 y por 3, ¿cierto? 9 veces. ¿No es cierto? Esto tiene que estar separado siempre por una multiplicación. ¿Sí? Esto lo vas a saber rapidísimo. Vamos entonces. 3 por 3, 9. Por 3, 27. Por 3, 81. Por 3, 243. Hasta acá tenemos 243. Entonces vamos a seguir multiplicando. 243 por 3. Para este sería, ¿cuánto? 3 por 3, 9. 12 y 7. Ahora, por 3, 9 por 3, 27, va 2, 3 por 2, 6, más 2, 9, 3 por 7, 21, 2197. Este 2197 todavía voy a multiplicarlo por 3, 2197 por 3, ¿cuánto sería? 21 va 2, 9 por 3, 27, 28, 29, sigue yendo 2, 3, 5, 3 por 2, 6 y listo. ¿Ya? 6591. Ahora por 3 todavía. 3, 27 va 2, 3 por 5, 15 más 2, 17 va 1. 3 por 2, por 6, 18 más 1, 19. Entonces, 3 a la 9, ¿cuánto había sido? 19.773. Bien, entonces ya que tenemos esos datos, ahora solamente reemplazo.
¿Qué tengo que hacer? Multiplicarlo por 9. ¿Cuánto es 3 a la 9? Había sido 19.773. Ahora, por 9 todavía tengo que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque acá me dice por 9. Entonces, rapidísimo vamos a multiplicar y saber el resultado. 9 por 3, 27. Va 2, ¿no es cierto? 9 por 7, ¿cuánto es? 63, ¿no es cierto? 63 más 2. 63 más 2. 63 más 2. Eso, 65, ¿no es cierto? Llevo 6. 9 por 7, 63. Más 6, 69. Llevo otra vez 6. 9 por 9, 81. Más 6, 87. Llevo 8. Y 9 por 1, 9 más 8, 17. Entonces, el resultado de haber hecho mi operación y encontrar el término 10 había sido 177.957. Entonces, el término 10 de mi sucesión es 177.957. Entonces, de esa manera nosotros podemos encontrar un término en una sucesión. Bien, espero les haya gustado, espero que haya sido fácil. Les remito siempre los ejercicios para poder reforzar lo aprendido y nos vemos en una siguiente clase. Chao.